Javier Milei rompe el silencio en Intratables y dice lo siguiente. Buenas noches, señor. A ver, suponete lo siguiente, para ponerlo en una metáfora. Que mañana jugamos contra Islandia, perdemos 4-3, los 3 goles de Argentina los hace Messi pasándose todo el equipo contrario. Pero el arquero hace 4 goles en contra. ¿Te acordás de la publicidad de Goicoechea, digamos, metiéndola así? ¿Quién sería Messi acá? Sturzenegger. ¿Y sabés qué? Digamos, te quedás con el arquero Marcos Peña que hace los goles en contra y echás a Messi. Vamos, digamos, primer punto. Segundo punto. Una de las cosas que trató de hacer este gobierno es recomponer las instituciones. Una de ellas era la independencia del Banco Central. Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene como idea recomponer la independencia del Banco Central. Y lo primero que hacen es llevárselo puesto. O sea, si yo me tengo que guiar por lo que me dice el gobierno, se sucede que ahora el problema de Argentina es la mesa de dinero del Banco Central. O sea, es un disparate. A ver, yo quiero que quede en claro esto. Si yo levanto de la tumba a Milton Friedman, a Hayek y a Mises y lo pongo en el Banco Central de la República Argentina, teniendo los impresentables que tengo del otro lado de la jefatura de gabinete, los hace fracasar pero también. Sin gritar, porque no leí tus 9 libros y vos me contestás a una persona que no entiende del todo. Vos lo defendés de una cuestión afectiva, pero no creo... No lo defiendo de una cuestión afectiva, eso es una falacia. Bueno, sin gritar, no te voy a dijimos. permitir que me entres en una falacia. No lo defendés desde un lugar afectivo. Te hago una Lo pregunta. defiendo desde un lugar técnico. Dos corridas cambiarias en corto tiempo. No, porque Milei me grita acá al lado y yo lo tengo como de espalda. ¿Por dónde lo pongo? ¿Me lo pongo por cachorro? ¿Eh? A ver dónde quiere. Vení, Eugenio, ponete acá vos, vení. Vení, ponete allá. Porque te tengo muy cerca, si no, vení, por favor. ¿Qué me trajiste, un regalo? Sí, te traje un Te regalo. hace ruido, digamos. No, que lo tengo en la espalda, gritándome en la espalda. Y tengo que... ¿Qué es esto? No, Es yo un sabía, cuaderno. Salen cuadernos con mi cara. con la cara. Muy Cambio Warhol en el esto. equipo. Sí. Ah, como Andy, Un Warhol de Milei. Y otra la miseria, ¿qué vamos a vender esto? Sí, en el exterior. Pero a vamos, usted se lo traje de corta. regalo. Bueno, está bien. regalamos. Santi, Nada es gratis en la vida igual. Le Che, completo, a ver, sí, a ver. le completo. Dejemos de lado Gracias, la Milei. cuestión de respeto y afecto que muchas veces uno, por supuesto, por respeto, uno pondera cosas. Te hago una pregunta. Ante 2 corridas, ante el descrédito que tenía, más allá que tal vez Macri tendría que haber ido por más tarjetas rojas, ¿no crees que era un ciclo cumplido? Porque hasta ayer estaban todos diciendo, che, ¿cuándo sale Sturzenegger del banco? Y ahora veo que acá están todos con una depresión, che, pobre tipo, es capaz, hizo todo bien, pero no se le escapó el dólar, lo supo manejar. Yo no A estoy ver, deprimido. No, a ver, digo, no, a ver, me parece porque lo que no se entiende acá es que, bueno, primero no hay una cuestión afectiva. Segundo, Perfecto. ¿sí? Sturzenegger se encontró con un desequilibrio monetario que pasó 2 veces en la Argentina y terminó en hiperinflaciones. Y Sturzenegger evitó una hiperinflación moderna de 500%, que es ese stock de Levax enorme que ves. O Eso sea, está con lo muy cual bien. es un héroe. Sí. ¿Sí? Primer punto, es un héroe de este gobierno, ¿sí? Que abrió mal el cepo. 2, cuando el 28 de diciembre, ¿sí? La jefatura de gabinete avanza sobre la independencia del Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos trabajás con un sistema, que usaba Sturzenegger, de metas de inflación, las expectativas son claves en el funcionamiento del sistema. ¿Qué pasa? Te dinamitó la reputación, te dinamitó la credibilidad, consecuentemente se cayó la demanda de dinero. Cuando se cae la demanda de dinero pasan un montón de cosas horribles. ¿No se tendría que haber ido ahí cuando le pasó eso? En la foto del Exactamente, hay 28? una nota mía de ese mismo día donde digo, si yo fuera Sturzenegger, Me voy. renunciaría de inmediato. Perfecto. La consecuencia del 28 de diciembre es que la tasa de inflación de niveles del 18% está en niveles del 40%, que tuviste que devaluar más del 50% la moneda, que las tasas de interés que las querías bajar de prepo están en el 40%, ¿sí? Que perdimos 11.000 millones de dólares de reserva, un desastre, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Hoy, ¿a quién se terminan llevando puestos? Se terminan llevando puestos a los digamos, a Sturzenegger, que es la víctima de todo esto, y los que son los ideólogos del 28 de diciembre, todos los impresentables, ¿sí? Ahora tenés uno de ellos adentro del Banco Central, donde dice, no, lo del 28 de diciembre estuvo bien. O sea, cuando en realidad fue un desastre. Fue tan desastre que al único país, digo, Argentina no es emergente, de frontera, ¿sí? Que se le cortó el financiamiento, fue Argentina. Y por eso terminamos en el fondo, ¿sí? Y lo que vos sabés es esto, que si hacemos el ajuste y ponemos las cuentas en orden, vamos a tener caída de actividad, de empleo, de salarios reales, más pobres, más indigentes, menos consumo, en un contexto de más inflación. Pero si no lo hacemos, volamos por los aires. Y en realidad,
¿Qué es lo que está diciendo Macri? Le estoy dando el poder al señor Marcos Peña, responsable del 28 de diciembre, responsable de meterme en este desastre, y en lugar de decir, mire, mirá, la verdad nos equivocamos, el gradualismo falló y tenemos que hacer otra cosa, ¿sabes qué dice? No, el gradualismo está bárbaro. Y en realidad el problema con el Banco Central es porque no saben manejar la mesa de dinero. Es un disparate. Aunque vos tuvieras el mejor banquero central de la historia, frente a las estupideces que hace la jefatura de gabinete, ni Mandrake el mago lo arregla. Esa es la realidad. Sí. Y se cargaron a un técnico de fuste, ¿sí?, para premiar a los inútiles. Cachorro, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mira, yo creo que la víctima acá no es Sturzenegger. La víctima es la mayor parte de nuestro pueblo, porque cada devaluación del peso lo que significa es más pobreza en la Argentina y mayor concentración de los sectores especulativos y ligados a las empresas transnacionales y a los bancos y a las financieras. Por lo tanto, me parece que estamos hablando del espectáculo circense y no hablamos de los problemas de fondo. Lo que es Peña, lo que es Sturzenegger, son parte de un gobierno que evidentemente nos está llevando a un desastre. Cualquiera de los dos son dos caras de la misma moneda, y lo que hay que cambiar acá no son los funcionarios, sino que hay que cambiar la política, porque el ajuste fiscal y el ajuste que van a profundizar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no solamente va a generar más pobreza, desocupación, cierre de fábricas, sino que además lo que va a generar es más represión. Y el gobierno está generando condiciones no para resolver los problemas de fondo, sino para frenar y reprimir la protesta social, que es lógica cuando están haciendo el desastre que hacen. Sí, Clarita. Sí, de todas maneras me parece que el tema de Sturzenegger va más allá de una figura. Ustedes saben de los últimos 59 presidentes del Banco Central de la República Argentina, ¿cuántos terminaron su mandato? Uno. Señor, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Cierto. Mira, quería hacer un comentario con respecto a esto. A mí me parece que a fines de diciembre es cierto el avance de la jefatura de gabinete sobre Pero el porque central. vos sos economista. Sí. Los economistas se transformaron prácticamente en magos, en gurú, casi un Harry Potter, digamos. Algunos más adivinos que otros. Pero, ¿alguien tiene, Bueno, o alguien esperaba esto? Yo Porque te ustedes conté no lo avisaron. el mismo Ustedes, lunes, sí. yo dije que el Banco Central tenía que tener renuncias, acá mismo. Y el día siguiente Eso se dice hace mucho más tiempo. Sí. Ah, Está pidiendo la cabeza tu Pero la nota salió en ámbito, pero lo que te quiero marcar con esto es que efectivamente el Banco Central había perdido la credibilidad por el avance de la jefatura de gabinete que venía pasando incluso desde antes de diciembre, y creo que tuvo méritos, sobre todo al inicio, Sturzenegger. Después, obviamente, defender el dólar en 20 y perder una cantidad de reservas es criticable, pero me parece que la lectura de hoy, lo más importante, es que Macri no sale a renovarse, porque hace solamente un cambio de jugadores, te demuestra que parece estar encerrado en un grupo bastante reducido, porque podría haber buscado otros economistas, y a partir de lo que hizo hoy el mercado, me parece que tampoco tiene mucho sentido juzgar acerca de la credibilidad o no que tenga Caputo, porque tiene 24 horas. Ahora, es cierto que en cualquier programa que pretenda atacar la inflación, vos necesitas a alguien con credibilidad. Sturzenegger la perdió probablemente por el avance del lado del Ejecutivo, pero fíjate una cosa, en la historia en Estados Unidos, en los 80, que es el padre de esto de metas de inflación, Paul Volcker tuvo que mantener la tasa de, inflación, de interés en el 18% y sufrió infinidad de presiones. La crítica a mí a Sturzenegger es que no aguantó las presiones, y vos necesitas en el Banco Central de Argentina, me parece que mucho más, alguien que tenga coraje y pueda aguantar las cosas, Pero mucho Caputo más una persona Caputo como lleva 24 Junta que horas. como Redondo. Vos decías, Caputo lleva solo 24 horas. Sin embargo, estas primeras 24 horas fueron complicadas, porque si bien abrió el dólar a la baja, después terminó subiendo muchísimo. Pero Entonces vos porque- te preguntás, ¿cuál es la credibilidad Pero de porque Oiga, estás en Más un grave contexto- aún, más grave estás en un aún. El tema contexto es, complicado. yo no recuerdo escuchar a un ministro de Economía empoderado, según Macri, y que después el mercado le hable en contra. Me parece que es un gran signo Sí. de debilidad. Luis Seco, que es un gran Ahí está, sí, Luis, economista entre bambalinas, no se lo conoce mucho, pero está siempre por ahí donde está el poder, ¿no? ¿Vos qué crees? ¿Es común esto de un ministro de Economía que hable y nadie le haga caso? No es común, y me parece que refleja algo muy importante, que es que va más allá de las personas. Yo no creo que el gradualismo de Cambiemos
hubiera funcionado mejor con otro presidente del Banco Central o con otro Banco Central, ni siquiera te diría casi con otro ministro. Es un problema de definición de políticas, y me parece que lo que dice Ceferino es lo que dice el mercado, lo que está contando el mercado, no es ya descreimiento en tal o cual persona, sino que este es un programa que pueda sacar a la Argentina de esta situación de altísima inflación y recesión. Yo creo que hay dudas sobre las políticas. Ahora, también hay que decir que estos acontecimientos, lo que están pasando, se fagocitó el acuerdo con el fondo muy rápido. Pero el Luis, efecto ¿no del acuerdo pensás? tendría que haber sido mucho más fuerte y más duradero de lo que finalmente fue. Luis, ¿no crees que la subida del dólar fue algo que se dejó pasar? Bueno. ¿No te sorprende que la gran suba que tuvo el dólar ayer coincidió con la noticia del aborto y el comienzo del Mundial? Yo no puedo pensar que fue Yo no simplemente creo una tanto casualidad. yo no creo tanto en lo Con conspirativo. 360 millones de dólares subió un 6%. Déjame decirte algo sobre eso. Si lo que se está haciendo, usando la palabra en bambalina, sin querer explicitarlo, es iniciar un proceso de licuación y hacer una licuación más o menos ordenada, no conozco ningún ejemplo de licuación ordenada. No ¿Qué existe licuación? la No licuación empiecen a ordenada. Hacer subir el Sí, dólar. no, No, hay- ahora, pero hay no dos se ideas puede. Por favor, acá. un minuto. Que no hay mucha manera- gente no hay que manera maneja- ordenada por favor, de licuar. Hay mucha gente que No hay maneja manera cuestiones ordenada, no, variables no. económicas. Lo que intenta saber un país que está del otro lado es qué va a pasar con esta Bueno. economía que parece incontrolable. La economía Bueno, real. razón, Ahí, déjame sí, quiero complementar a lo de Déjame Luis. redondear la idea. La idea Sí. es, tengo serios problemas con el déficit fiscal, con el balance del Banco Central. Entonces, ¿cuál es? Con el déficit de cuenta corriente, digo, ¿qué hago? Bueno, dejo que todas las variables se vayan para arriba, licúo la deuda, licúo el déficit fiscal, licúo los salarios, licúo todo. Es más barato Entonces, comprar las eso, debatas. Eso es lo que te está diciendo. Eso que estoy Ajustar. diciéndote, lo intentamos muchísimas veces. Terminamos siempre con una tasa de inflación muy alta y resolviendo los problemas durante un poquito de tiempo. Déjame terminar. Ahora, ¿sabés qué se licúa cuando pasa eso? El poder del presidente. Se licúa la política. Y entonces iniciás un proceso que no sabés cómo termina. Y entonces a mí me da un poquito de miedo. Yo escuché en los últimos 15 días se empieza a hablar de licuación en Argentina. Y la licuación no resuelve nada. Se le licúa el Licuaciones. bolsillo a la gente. Yo quería pasarlo a la economía real, ¿no? Porque hoy muchos se preguntaban, a ver, esto del precio del dólar. Hay cuestiones en la Argentina que son bastante evidentes. Por ejemplo, el precio del dólar está atado a muchos de los insumos de la industria farmacéutica. Esos son los medicamentos de los jubilados, de la gente que tiene un problema de salud o lo que fuese. Está absolutamente ligado a la importación de combustibles. Argentina importa por los años de despilfarro durante el kirchnerismo de nuestros recursos energéticos, hidrocarburos, petróleo. Está ligado a las autopartes. Está ligado a toda la industria de la tecnología. Vos dirás, ¿tiene importancia? Bueno, pues sí, porque son puestos de trabajo los que eventualmente se alimentos, pierden. Débora. Y eso quería ir a Bueno. lo último, los alimentos. Mira, recién Rosendo Fraga dijo algo que yo respeto mucho a Rosendo como analista político, que me llamó la atención. Él dijo, miren, lo que hay que mirar a partir de ahora es el precio de la A ver, se yerba. escucha. Sí. Mirá que Rosendo Hierba. tiene, digamos, un análisis Harina. elevado de la política. Dijo, a partir de ahora lo que quiero mirar para ver cómo termina esta película es precio de la yerba, precio de la harina, precio del pan, para ver un poquito qué va a pasar Y leche. con la sociedad argentina frente a esta crisis. Me sí. parece ¿Sabe que ahí qué? tenemos que Él poner le el conocía foco. bien. Santiago, Sí, Santiago, a por ver, favor. básicamente, hay un par de puntos muy interesantes de lo que dijo Luis. El primer tema es el tema de el error de haber elegido el gradualismo. Todos los programas gradualistas en Argentina, todos terminaron mal. Todos, no hay uno que haya salido bien. El de la dictadura, ¿sí? De Milei, Martínez los Dios. errores ya los vimos. Ok, Sí. por eso, ya pasó Sí, ¿cómo salimos? y nunca Sí. salió bien. No, pero fíjate esto, la apuesta esta de la licuación, ¿no? O sea, que digamos, que empiecen a avanzar todos los precios para que todo se licúe. La consecuencia directa de eso, una de las cosas es que vas a apuntar a reventar el salario real en dólares. Y, por ejemplo, como los medicamentos, como los alimentos, todo ese tipo de cosas están expresadas en dólares, lo que vas a tener es un fuerte aumento de la pobreza, de la indigencia, es decir, porque los salarios reales, en términos de bienes de consumo, ¿sí? De primera necesidad, va a volar. Entonces, digamos, vas a empobrecer a la gente Pero fenomenalmente. perdón, hagamos una cosa. No, Usted déjame, que por sabe- favor, no, pero terminar el perdóname, argumento. pero perdóname, porque si hay no- otro problema más pero el que grave. nos ve no entiende Porque hay un nada, problema, chicos. hay un problema todavía muchísimo más grave. ¿Cuál? No, se Cuando asusta. vos apostás a esta locura de la licuación, es decir, de generar inflación para que los pesos valgan menos, ¿sabés cuál es el problema? Es que la gente en Argentina se defiende yendo a comprar dólares, ¿sí? Cuando pasa eso, Algunos. lo que vos haces es sobrereaccionar el comportamiento del tipo de cambio, con lo cual bajás todavía más los salarios en dólares, bajás más el poder adquisitivo del salario en términos de bienes básicos para la vida, entonces entras en una espiral, sí, que termina pero tremendamente mal. Javier, tremendamente perdón. mal, y todo Javier, el mundo corriendo. vos planteaste, y está Luis, planteaste dos escenarios, uno peor que el otro.
o nos ordenamos y nos ajustamos, que nadie quiere y el gobierno mira para otro lado, o explotamos. ¿Esto están así? ¿Están de acuerdo? Los que saben, los economistas. Sí, es porque así, digamos. El o sea, la pasado ya lo experiencia vivimos es... todo A ver, y nos tienen harto con mirá, el pasado. mirá, no es así. te lo hago No con es un así. punto. Te lo hago con un punto. No es así. Esto es, yo lo que estoy sintiendo ahora es como cuando uno está delante del médico y escuchás 2 o 3 médicos que están hablando sobre vos, lo primero que haces es te alarmás, te asustás porque no entendés muchas cosas. Ustedes rompen los papeles, No, ustedes lo rompen que está- los diagnósticos. No, nosotros estamos rompen gobernando. el termómetro, rompen todo. Dale, Cambiemos dale. está gobernando hace 3 años el país, con mucho éxito en muchas cosas muy importantes y No es lo económico. sobre todo No es lo económico. profundamente comprometido con que la gente pase de la mejor manera posible este trance durísimo de cambiar el rumbo de un país que viene de Con la tener estrategia equivocada que siempre fracasa. esa es la realidad. Con la- Y cuando con la vos, estrategia- y cuando vos, no, porque eso es la política real. Lo que No, está no, diciendo digamos, usted, la estrategia pero que escúcheme, digamos, nos escúcheme, hace hundir en lo que pobreza, usted está o sea, diciendo, ignorando toda la señor, teoría económica por y la favor, evidencia empírica. respete, No. deje hablar. No, es que ustedes Deje le hablar. faltan el respeto a la gente. No, señor. Ustedes le faltan el Usted no respeto a la deja gente hablar. empobreciendo, no. Usted tiene que Sí. dejar hablar, porque si no, con toda la admiración que en lo personal le tengo. Gracias, digamos, no que me hace se la- falta. Digamos, que, No, digamos, pero admiración. sos un maleducado No, no me importa. increíble. No, Si me me importa está diciendo de esa un rábano, forma, o sea, la verdad, pero, digamos, que este estoy gobierno es una sorprendido. máquina de generar Que semejante eso no es verdad, al contrario. ¿Cómo que no? Los Bueno, pobres- vas a ver ahora cuando midas con el tipo de cambio nuevo, a ver cuántos pobres hay. Digamos, porque tuviste una caída artificial de la Pero, pobreza, ¿sabe digamos, qué? porque en realidad, digamos, tuviste una recuperación ¿Sabe qué? cíclica. Vamos, ¿Sabe qué? digamos, recuperación cíclica se Ya llama. va llegando las elecciones. Lo que le recomiendo es que vaya llegando las Sí, elecciones. claro, digo, vaya o sea, a los barrios, eso a la es- política. claro, y digamos, después, o sea, claro, porque las si no, elecciones determina algo, dale. Por favor, Digo, claro, digamos, señores. o sea, la falacia de, digamos, de No es ninguna de la falacia. cantidad que No es dice, ninguna esto falacia, dice es la esto. realidad. ¿Sabes a qué? No es A ninguna Hitler lo falacia, votó un es la montón de realidad. gente. Por Mirá el favor, desastre que por hizo, favor, dale. por favor. Venime Sí. con el argumento de las A ver, elecciones. de uno. ¿Sabés lo que es el teorema de imposibilidad de Arrow? Milei. ¿Sabés lo que es el teorema de imposibilidad de Arrow? favor, Que me va a Milei. venir a hablar de las elecciones, dale. Vos Dejá conocés de mentir. Lugano, conocés Solano. Sí, que conozco ¿Alguna vez terminaste Lugano. por la feria de ¿Sabés qué, Solano? Salame? Entonces no ¿Sabés vengas a qué? hablar Jugué en de un club teoremas que se llamaba rarísimos. Videal. De- ¿Sabés no dónde vengas queda a hablar de Lugano? teoremas O sea, que rarísimos. claramente Y no te conozco permito que me dónde- insultes. Y Y hablar claramente de esa- conozco de- dónde queda de- Lugano. sí, teoremas Jugué, raros. digamos, ¿sabés qué? También ahí está la Vos pensás que al Pata Medina no es culpable con Dale, Argentina. mirá que Voy a justo tomar le un campari y erraste. vuelvo Podrías después. haber elegido otro barrio y te equivocaste. Señores, Hay un señores. club Moro, poné ahí yo orden. también jugaba. Y era en Villa Lugano. ¿Sabés Mirá qué? vos, Mi papá Lugano, vendía Lugano. Conocen. Dale, Así que no también lo sabés nada, conozco. ni siquiera sabés hacer una chicana. Dale. No te estoy haciendo ¿Estamos en el aire? No, por eso no sabés ni siquiera Te hacer estoy una diciendo la chicana. realidad, te estoy No, diciendo qué la realidad, realidad. digamos, o sea, la realidad, ¿sabes cuál es? Que el PBI que tenemos hoy es el mismo que teníamos en mayo del 2015. No se entiende que la nada, cantidad de ¿eh? empleos que Porque tenemos esto hoy es es la misma que África. teníamos en ¿Podemos seguir o no? diciembre. Son un desastre. Milei, se te paró la peluca, escucha. Por favor, necesitamos un psiquiatra, por favor. No, un hace minuto. falta una medicación por ahí. Porque si no, ¡Oh! es ¡Ay, imposible qué gracioso que conversar. sos! Tu argumento es decirme que estoy un loco cuando son un No, desastre por lo menos lo gobernando. parece. Dale, campeón del gradualismo, dale. Opa, vení. Dale, el gradualismo. El señor Digamos, Serri, terminamos ¿cómo en va el bien? fondo con el gradualismo. ¿Todo bien? ¿Usted es el amigo de Pilar? Gracias. ¿Te llegó Pilar o no? Oh, que no escuche esto, por favor. Sí. Igual Pilar no se asusta de nada, sí. Les quiero hacer una pregunta a usted. Tranquilo, A ver, tranquilo. Estoy muy tranquilo. Creo que lo que lo saca al economista Milei es que cambian una pieza, pero no cambian el plan. Es decir, acá lo que no está funcionando es el plan. Y lo que le está reclamando el economista es cuál es el plan para salir de esto. Yo lo que creo, Santiago, es que para el problema argentino, que es un cambio profundo de rumbo, hay muchas recetas posibles. Pero al final del camino no se trata de recetas de laboratorio, sino de decisiones de Estado que tiene que tomar el presidente y su equipo. Eso es lo que nos llega, eso es lo que nos reclama. Esas decisiones Nos llegan, sí. involucran muchas otras variables que ningún teorema en la historia de la economía ha logrado contener, que es la gente real. Lo único que está buscando Cambiemos en la Argentina es cambiar el rumbo que tantos años de decadencia llevó nuestro país, pero protegiendo de la mejor manera posible, dentro de las dificultades que todos entendemos y con la mayor sensibilidad posible,
al que menos tiene. ¿Puedo Y no como comenzar? hizo el peronismo, ¿Puedo que lo que comentar? ponían eran ¿Me punteros. dejás comentar? ¿Me dejás Porque comentar? la magia que hicieron en los gobiernos Déjame comentar, anteriores. No, porque la acaba de decir magia una que hicieron los barbaridad. gobiernos Acaba de anteriores. decir una No dije barbaridad que ninguna dice que la barbaridad. economía No dije se ninguna hace economía barbaridad. de espalda a la gente. No dije Acaba de decir ninguna un barbaridad. disparate. Tengo un Esa es la ¿sabes qué? porquería Tengo de un cosas doctorado que en dicen los medicina, que ese políticos modelo que nos matemático se están puede hablar. hundiendo. O sea, políticos como él, que niegan la ley de la gravedad, te dicen que te tires de un piso 100 y cuando te estrellás contra el piso, la culpa es tuya. No, ¿sabes qué? Acaba de negar el valor de la economía, acaba de negar la evidencia empírica. Por este gobierno de incapaces. Acabo de negar ¿sabes que el qué espíritu hizo? humano Fue se por el mueva por la ley de la gradualismo, gravedad, sin Milei. tener en cuenta que todos los programas gradualistas terminaron mal. Todos los programas de shock, sacando del 59, todos fueron expansivos. Y te encontrás con estos inútiles que te dicen, no se puede hacer. Falso dilema. No tienen de su lado la evidencia empírica. Nuevamente. No tienen Yo lo de que su lado quiero- la teoría la económica. evidencia Y lo que empírica. acaba de decir, Menos mal que sí, lo puse es así. un insulto. Santiago. Acaba de decir que la economía no Tranquilo. se mira a la gente. Tranquilo. Pero ¿qué sabés vos de economía? Acaba de demostrar que no sabés nada. No quiero saber. No sabés nada. No quiero Tengo saber. claro que no querés quiero saberlo. saber. Porque sos No una quiero bestia. saber, como vos no sabés de medicina. No, bueno, pero Lo que- digamos, o sea, yo me dedico a hacer economía. Yo lo que, no lo que medicina. me cuesta saber es si lo que vos estás haciendo es un personaje o No, es no real. es un personaje, Porque si no es irritante. Si es real, las yo cosas te voy a que decís. recomendar a alguien Son para que te irritantes vea. las cosas que decís. Es propia de un ignorante con gente como vos, por eso nos hundimos. Basta. A ver, sí. Pero ¿qué tal? ¿Puedo repetirla? A ver, me encantaría sí, observar un poco poné más. cordura, No, poné para, cordura, sí. sí. Poné cordura, Javier sí. es una Sí. persona extraordinaria, estudió mucho, ahora Sí. Carlos también. Sí, Pero de estudió, economía no pará, sabe nada y está opina. bien, No pero opiné de economía. no Yo se opiné No, de puede- sí que opinaste, No, dijiste no que opiné la de economía economía. no mira a la Lo que gente. te dije es una Dijo pelea que de- la economía no mira a la gente, dijo una estupidez del tamaño de una Tranquilo. casa. No, dije que es tu Es para modelo. llenarle el traste a Dije que es tu patadas. modelo. Dije que es tu modelo. Vamos, es un bruto lo que acaba de decir. va, Sí, eso es y así real. nos va la economía. Así Eduardo, nos usted no va lo puede por la creer. brutalidad que dicen esta gente. Sí. Sí, pero no en economía. No en economía. Gran médico. Médico, te felicito, pero Dios quiera que no Es sepas de imposible. medicina como sabés de economía, porque seguro que sos un matasano. No, bueno. Por favor, Ahora por voy favor. con esto. Para que Mulling no lo puede creer. ¿Puedo repetir un poco? No lo puedo creer. Realmente no lo puedo creer. Sí, Porque hemos hablado de Sturzenegger, que ya fue, sí, de todo lo que ya fue, sí. y el señor acaba de plantear una realidad, Ajá. que es la economía real. Real. La economía real, no la cosa académica. Si yo acabo de decir lo que le va a pasar a los argentinos No también. pienso Daniel. pelearme Déjalo con vos. terminar. Pero yo, a ver, no me digas que no digas lo que... Milei. Sí, pero digamos, no, que no me Quiero, No se lo tome personal, la casa quiero grita, terminar. pero esto Quiero es- terminar. Es pura espuma esto, No, sí. no. Creo que no estamos hablando de lo que realmente dijo el señor. cierto. Que es la economía real. Que es qué vamos a hacer con la desocupación, qué vamos a hacer en el futuro con toda la problemática económica que se nos viene encima. Esto es el pasado. El pasado. El futuro se verá. ¿Cuáles son las indicaciones? No creo en absoluto en las cosas drásticas, sí creo en el gradualismo, en este gradualismo. Lamento mucho, pero creo que esta pelea no sirve absolutamente para nada. Este enfrentamiento no sirve para nada. Ocupate de lo que dice el señor, por favor. Le contesté, dije que, a ver, dije, hay dos alternativas. A ver, un minuto, no, quiero por eso, escuchar a Seco. por eso, Quiero escuchar a Seco. pero sí que le contesté. Seco. O sea, claramente, Seco, si un no saben poquito. escuchar, no es mi problema. Tranquilo. O sea, yo puedo hablar, escuchar, puedo hacer todo a la vez. Una suerte de andarivel de la discusión que se plantea acá. Me parece que el gobierno y quienes están muy cerca del gobierno creen que con la gobernabilidad, la política, la cuestión esta que hace a las instituciones, se solucionan los problemas económicos. Pero la solución a los problemas económicos no viene sola. Vos tenés que hacer políticas activas, tenés que solucionar los problemas. No alcanza con generar un montón de gobernabilidad si no lo usás. Entonces, ahora llegó el momento de usarla y la pregunta es cómo se va a usar. Milei, con quien yo respeto mucho de lo que dice y creo que el diagnóstico que tiene es el correcto. Vienen malas noticias. O sea, lo que vamos a tener a partir de ahora. Mira, lo que pasó hasta octubre, diciembre del año pasado era los plateístas decíamos, mira que el gradualismo tiene problemas, no nos gusta como el sendero fiscal, el sendero monetario, el sendero externo, y decían, no, ustedes no miren cómo crece la economía, la inflación que baja, no, mirá que tenés problemas, le decíamos eso. Ahora va a cambiar. Probablemente nosotros empecemos a ver que el ajuste fiscal tiene lugar, que el ajuste externo empieza a tener algo de lugar, que el balance de Banco Central mejora un poco, y los titulares van a ser todos malos. Pero lo visceral,
que es como toma la decisión, como decías vos, la gente de la calle, Claro. el que invierte, el que consume y demás, mira los titulares, no va a mirarle el numerito que miramos con Milei o con Bogiano. Pero Se Luis, miran por perdón, otras ¿esto cosas, es por digamos, ¿no? incapacidad del gobierno o porque tenemos que de una vez por todas ir a ese ajuste con Macri o con el presidente que venga o la presidenta que venga? Mirá, los problemas son enormes y no se resolvieron. Mirá, el déficit fiscal de Argentina aumentó con Macri, no cayó. Y entonces decíamos, bueno, ¿cuánto dura? Nos olvidamos muy rápido las cosas. Uno escuchaba en este programa, en todos los programas, ¿cuánto dura el gradualismo? Mientras haya guita no pasa De nada. afuera. Bueno, no hay más guita. Claro. O sea, Y entonces, profundizó ¿a qué los tenés que problemas hacer? del Tenés que hacer otra kirchnerismo. cosa. A ver, ¿Te Luis, guste o no te guste? Vos lo que estás diciendo es que las políticas algunas de las políticas económicas del kirchnerismo fueron profundizadas por este No, gobierno. yo no digo eso. No, sé. eso no. No, eso no es verdad. Lo que digo es que el déficit fiscal, lejos de haberse producido un ajuste que se necesitaba para darle solvencia a la economía y que el gradualismo durara, en lugar de caer, aumentó en el primer año del gobierno de Macri. Pero ¿y por Y qué eso aumentó? generó... ¿Por qué aumentó si no aplicó teóricamente las políticas populistas que lo precedían? Bueno, ¿Por qué me aumentó? gustó mucho populismo. tu comillita y teóricamente. Claro, En realidad populismo. el gasto social aumentó como nunca se vio en la Recuperación Argentina. histórica, Bueno, planes. entonces continuó con alguna de las políticas que supuestamente eran erradas del kirchnerismo. No, ¿Hubo no. continuidad? Gastón, Digamos. Débora, perdón, Gastón más. Este gobierno, como le Trató dijeron, de hacer un ajuste, sobre pero no pudo derecha hacer todo el arrancó ajuste. con la reparación histórica sin Exacto. tal vez poder hacerlo. Ahora, Metiendo un montón de planes Rubén, sin poder sí. hacerlo. A mí me da la sensación que si analizamos lo que dice Luis y cruzamos también con lo que decía Milei, hay algo que no está funcionando y no sé si exactamente es en la economía. Porque acá arriba de la mesa tiraron 50.000 millones del Fondo Monetario y el impacto no fue, digamos, se comió el efecto, como decías Luis, hace un rato inmediatamente. Nos comimos al presidente del Banco Central y bueno, y cometieron el error de hacerle dar una conferencia de prensa al ministro de Economía cuando no tenía nada para decir, que creo, ustedes corríjanme, pero cuando hay una crisis, lo peor que podés hacer es salir a hablar si no tenés nada para decir. Salí si tenés algo. Ese fue el efecto que vimos hoy. El mercado acá lo que hay es un problema político. Acá lo que se inició es un problema de credibilidad en que el presidente y este actual esquema de gobierno, y esto es lo que a uno le hace pensar que el presidente va a tener que tomar muchas más decisiones que las que tomó, pero muchas más en su gabinete que las que tomó hasta ahora, si Cambio de quiere gabinete corregir el viene. problema. Lo que tiene es que creo que el mercado, el mundo más o menos creo que le está creyendo, Macri, o por lo menos no está dispuesto a que acá se arme otro incendio y da la sensación que lo va a seguir bancando lo Macri. demostró Pero sí la economía y el rapidez en mercado la cual no se le hizo el Fondo Monetario. no le están creyendo que Sí. pueda llevar adelante el barco que ellos están Sí. diciendo. Ahora, hoy por hoy, Rubén, tenés razón, pero hoy hubo una nueva devaluación. Sí, claro. Y eso es un ajuste ya. Es decir, no es que vamos a un ajuste, estamos en el ajuste. El problema es que estamos Seferino lo dijo Luis muy claramente. Estamos en la tuvimos crisis. que tenemos que aguantar que digan que es controlado el proceso de Claro, inflación. pero cuando en realidad porque es hay un dos, desastre. hay dos teorías acá. Uno dicen que es controlado, que lo quieren hacer porque no pueden hacer un ajuste racional, y otros dicen no, están esperando hasta que venga plata y mientras tanto hacen lo que pueden, sea como sea. O estamos en el ajuste, no estamos esperando el ajuste, sino que estamos ajustados. Primera víctima, porque hay que ver las víctimas, el salario. Exacto. Las pensiones, cuando empiezan... A mí me encanta cuando vienen los exponentes de los movimientos sociales, dicen ajuste no, los jubilados, los planes sociales, donde se va mucha plata, ¿no? Y dicen no, eso no lo podemos hacer. Lo que pasa es que después el mercado te lo hace, es decir, lo que tienen los dólares, el financiamiento, te hacen el ajuste, más allá de la voluntad popular, más allá de los dirigentes políticos. A mí, ¿Qué es lo que está el sucediendo? tema es el siguiente, y digo, lo voy a repetir de vuelta. Argentina está en crisis. Argentina se quedó sin financiamiento voluntario. Nos fuimos a la B, por eso estamos en el Fondo Monetario Internacional, porque nos quedamos sin financiamiento. Se agotó el financiamiento, fracasó el gradualismo a velocidad de tortuga embarazada. Entonces vos no podés seguir diciendo que esto está floreciente, que esto está bien, ¿sí? Y que, digamos, así vamos fenómenos. ¿Por qué no? Porque es una locura. Voy a volver a repetir los efectos, sí, para los que dijeron que yo no los dije. Va a haber caída en el nivel de actividad, va a haber caída en el empleo, los salarios van a perder contra la inflación, va a haber más pobres, va a haber más indigentes, va a haber menos consumo en un contexto donde se aceleró la inflación. Eso sí hacemos el ajuste. Si no lo hacemos y decimos que esto se arregla creciendo, que se arregla gastando más y todas esas cosas que dijimos históricamente, vamos a ir a una crisis de órdago tipo Rodrigazo. Esos son los dos escenarios.
Si esas son las dos Horrible situaciones. los dos. Con lo cual, digamos, o sea, el gradualismo que supuestamente venía a salvarnos de un ajuste brutal sobre los que menos tienen, lo que va a hacer es hacer explotar el número de pobres. Ese es el primer punto. El segundo punto es, mirá, todos aquellos países que tienen bancos centrales más creíbles tienen menos inflación. Vos lo que hiciste el 28 de diciembre y todo lo que hiciste después, destrozaste, ¿sí? Destrozaste la credibilidad del Banco Central y como corolario te lo llevaste puesto. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama más inflación. Y ahora lo voy a decir, el punto más importante de todos. Si hay algo que en la Argentina es súper inestable es la demanda de dinero. La gente, ¿sabes qué? Se asusta y sale a correr dólares, a comprar dólares como sea. Esa estrategia de apostar a licuar las variables para hacer los ajustes que no se quiere hacer por la buena, siempre termina mal, porque los agentes se asustan y salen corriendo y van a comprar dólares. Mira, realmente le respeto mucho a la doctora por todo lo que vino haciendo, pero tiene un estado confusional importante. Es decir, me parece que se cambian las fichas tan rápido que a veces no puede, me parece, seguir el proceso. Creo que acá hay que hacer un mea culpa de tantas cosas que dice a veces y no se hace cargo, la verdad. Y a veces confunde los personajes y tampoco se hace cargo. Entonces, me parece que hay que dejarla tranquila. La doctora Carrió ha hecho mucho por todos, ha puesto el pecho en algún momento, donde todos la valoramos, pero me parece que hay que dejarla tranquila. Pero tiene que entender la profundidad de la crisis. Yo creo que ella no lo está entendiendo. Primero, cuando habla de economía no debiera hablar, decir que el dólar va a estar a 23, no sé con qué elementos. Pero no entiende la profundidad de la crisis cuando ayer, en medio de esta situación tan delicada de la economía y de la credibilidad política y económica del gobierno de Macri, dice, la próxima vez rompo. Con tanta liviandad. A ver, ella es parte del armado de Cambiemos que llevó el presidente Macri al poder. No puede desconocer la profundidad de la crisis que atraviesa la coalición de gobierno y ligeramente decir, rompo, y después va Olivo a sacarse la fotito para publicar en internet, acá tomados de la mano, estamos con Lilita, está todo bien. Y salir a decir, como si la gente no pudiera pensar o discernir, que el enojo no era con Macri, era con Emilio Monzó. Es poco creíble. Sí, yo creo que está desesperada. Sí, no, lo que vimos en el Congreso fue una contradicción enorme de Lilita, porque como dije el otro día, pensando que Lilita es una persona que todo el tiempo, desde hace tantos años, luchó por la República. Y lo que hizo ese día era justamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, hay una elección, hubo una discusión transversal, donde los diputados de distintos partidos tenían posiciones iguales o contrarias, pero digamos era toda una cosa donde se mostró realmente casi una elección democrática. El Parlamento de ayer fue histórico. Fue buenísimo. Y entonces cuando ella va y dice eso, justamente ella que se la pasó peleando por la República, es una cosa contradictoria. También es cierto que seguramente la situación económica y la crisis es lo que en el fondo estaba actuando sobre ella como presión y se desató en eso que dijo y volvió para atrás. El juego de amenazar, de decir yo voy, me quedo, es un juego que lo ha usado y le ha servido para poder ganar poder frente a Macri. Creo que ayer se pasó de la raya. Pero cada vez ese juego le sirve menos, porque lo que hubo que hacer esta semana, más allá de que fue una semana muy complicada para el gobierno, por toda la previa del debate en diputados por la despenalización del aborto, por lo que pasó en la economía que estuvimos hablando hasta recién, y lo que ellos se preparan, porque la semana que viene llegarían los fondos del Fondo Monetario y también se espera que haya determinada incertidumbre en esos días. La verdad que lo de Carrió cayó muy mal. Y cayó mal porque hubo que trabajar muchísimo con ella, hacerle como una suerte de contención en la Rosada. Los funcionarios en la Rosada van rotando. En determinadas crisis con Carrió hay uno que le hace de oreja y van cambiando. Bueno, esta semana hubo mucho malestar con lo que ella planteó, esto de que rompo, que después se desdijera, que dijera que no, que apareciera el audio. Y no les gustó tanto. La verdad es que el juego que bien explicaba Gabriel cae cada vez peor. Y costó muchísimo, no que Macri la recibiera en Olivos, pero que sí hubiera una foto juntos, que ella desmintiera, que ahora está todo bien con Macri y demás. La verdad que el juego de Carrió juega cada vez menos. Y el gobierno lo que entiende es que Carrió juega muy bien para las elecciones legislativas, no para las ejecutivas. Pero si hay Úrsula, algo que el gobierno no puede tener ahora es un despelote y que Carrió se le convierte en Pero uno. tiene mucha gente que la sigue, que cree que en los momentos de crisis donde el gobierno no Pablo, habla, no está ahora, mudo. No, pero perdón. El problema, pero no estoy de acuerdo con vos. Son problemas ejecutivos, Ver, y seguro, son problemas no estoy de acuerdo económicos. con vos. Carrió no es fuerte en economía. Cuando Carrió No, te ya promete lo el dólar va a bajar y el dólar se va por las nubes, Úrsula, Carrió es una garantía nadie en le otra presta- cosa. Cuando no en pasa esto. algo económico, no le pones la oreja a Carrió.
Pero yo no creo que este tiene que proceso, opinar de todo. que haga, que hable, que diga, no pasa nada. Pablo, Hoy, ella ha después de la cambiado, crisis, ella- perdón, después de la crisis, ayer tuvo una comunicación telefónica con el presidente y hoy está en Olivos. Y fue la reina del día, y es la foto política del día. Fue la Entonces me reina parece que del día tiene y dentro de la estamos economía hablando una de importancia muy cuando hay potente problemas todavía. Sí, yo creo Ahí va que la reina. Carrió está íntimamente desesperada. Ella es una mujer muy inteligente, sabe la realidad económica y estaba profundamente dolida porque ella es una mujer católica y que una iniciativa del gobierno terminara con el tema del aborto. Esto la hizo sentir muy mal. De todas maneras, creo que hay un desgaste y hay algunos sectores, yo coincido, del gobierno que están un poco cansados. De todas maneras, yo creo que políticamente Carrió, con todos sus defectos, es fundamental en la estructura. como el alma, el alma de Carrió. Son muy grandes que tiene. Absolutamente de acuerdo con Clara. Ha sido primero muy maltratada por el kirchnerismo, que ella denunció, que puso, digamos, los puntos sobre las íes y que marcó a fuego la corrupción dentro del gobierno anterior. Es una persona indudablemente que tiene su propio carácter, que es indomable, pero cuya figura realmente ejerce el papel de fiscal en muchas de las cuestiones de la nación. Más allá de cualquier otro defecto que pueda tener, creo que tenemos que hablar con especial respeto por Lita Carrió. Pero además el Sí, tema del debate. yo creo que es una cuestión de miradas. La protagonista del día de ayer y de anteayer en la política argentina no fue Carrió. Fueron millones de mujeres que a lo largo de 2 jornadas protagonizaron fuera del Congreso No, y dentro también, claro. permitime, Sí. y dentro del Congreso una jornada histórica, y eso fue producto Coincido, sí. de otro millón de mujeres que a lo largo de estos 30 y pico de años de democracia estuvieron reivindicando los derechos de la mujer y que de manera creciente se convierte en un protagonismo. El protagonismo no es de este personaje para mí, sino que el protagonista principal de esta jornada han sido estos millones de mujeres en jornadas históricas. Pero que Carrió hable de romper el interbloque en el medio de un debate que es histórico, es para en realidad recuperar. estructural. El problema de Carrió es que ella está muy enojada No, es con una el gobierno. necesidad, es una necesidad de recuperar el foco en ella y de sacar el foco de los protagonismos reales. La jornada que sucedió ayer y antes de ayer fue una jornada histórica en la historia argentina. Y esa mujer no fue la protagonista. Pero nadie niega eso. Entonces, no, lo que yo quiero decir, quiero poner en valor algo que me parece fundamental. Si no hubiera habido en ningún lugar del mundo, hay encuentros de mujeres, de miles de mujeres, durante más de 30 años, que han sido capaces de instalar temas de absoluta profundidad como este que se trató ayer. Y los millones de mujeres que alrededor del Congreso y en todo el país, pibas de 13, 14, 15 años y mujeres mayores, han sido, para mí, los actores principales. Entonces, me parece que hay una discusión de cómo se mira dónde está el protagonismo de la realidad argentina. Y hay algunos, en este caso esta dirigente política, que tiene muy buen timing de la cuestión de los medios y eso, que busca poner foco en ella. Y que me les parece que hace estas son doler las cosas. mucho, ¿no? Claro. Solo el nombre de Carrió al kirchnerismo le hace... De todas maneras, lo que Sí, pasa... pero como el ¿no? problema acá en la Argentina no es el kirchnerismo, sino la crisis económica que estamos padeciendo, y volvemos a la De la que el discusión kirchnerismo anterior. no tiene nada que ver. Volvemos a la discusión anterior. Porque pareciera que acá no hay ganadores y acá hay sectores económicos que se están enriqueciendo en el medio de la debacle económica nacional, y el responsable que se enriquezcan unos pocos y se empobrezca y se destruya la economía nacional es producto de toda la política del gobierno. Eso es una fantasía No de demagoga. tal o cual Eso es una funcionario. fantasía demagoga. Invitada, un minuto. Fantasía Hola. demagoga Por esa, fin. señor. Es Fantasía. la realidad. Eso es Estaba- una fantasía te estaba demagoga. esperando, vos no sabés qué noche llegaste. Sí, no sé qué hago aquí, ¿eh? ¿Cómo que no? He oído mucho.